Ya terminé, Isen. Eres un fracaso. Y me niego a desperdiciar mi vida con un hombre que ni siquiera puede conservar un trabajo. Ahora estoy enamorado de otra persona. Alguien que sepa cuidarme. Esas fueron las últimas palabras que Vanessa susurró antes de cerrar la puerta a su matrimonio y caminar directamente a los brazos del mejor amigo de Isen. Lo que ella no sabía era que la vida ya estaba tramando un giro brutal. Uno que la dejaría mendigando en la misma puerta en la que una vez escupió. Espectadores, ¿qué harían si la persona en la que más confían los traicionara por su mejor amigo? ¿Los perdonarías o dejarías que el destino les enseñara la lección que merecen? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Esta noche escucharás una historia que no se trata solo de traición. Se trata de lealtad, codicia, confianza rota y el tipo de venganza silenciosa que la vida sirve en bandeja de plata. Y al final, serás tú el juez que decidirá si realmente se hizo justicia. Isen Cole nunca imaginó que la vida podría desmoronarse tan rápido. Hace un año, estaba prosperando. Un trabajo estable como supervisor de proyectos en una empresa de construcción en Chicago, una modesta casa en la ciudad y una esposa, Vanessa, que parecía amarlo, o eso creía él. Su mejor amigo, Marcus, había estado a su lado desde la universidad. Jugaban baloncesto los fines de semana, compartían cervezas después del trabajo y celebraban las fiestas juntos. Isen siempre dijo que tenía suerte de tener ambas cosas, una esposa leal y una amiga leal. Pero la suerte tiende a acabarse cuando menos lo esperas. Cuando llegó la recesión, la empresa de Isen redujo su tamaño y él fue uno de los primeros en ser despedido. Lo que se suponía que sería un revés temporal rápidamente se convirtió en una tormenta. Las solicitudes de empleo se acumularon sin respuesta. Las facturas no se pagaron. La tensión se apoderó de la casa como una sombra que nunca se iba. Vanessa se fue enfriando cada día más. Una vez ella solía tomar la mano de Isen, tranquilizándolo con palabras suaves. Ahora cada palabra que ella pronunciaba cortaba como el cristal. Un hombre sin trabajo no es un hombre en absoluto, Isen. Una vez ella dijo algo bruscamente desde el otro lado de la mesa, haciendo tintinear su tenedor contra el plato. Isen pensó que era solo estrés. Se dijo a sí mismo, ella está frustrada igual que yo. Saldremos de esto. Pero un viernes por la noche, buscando consuelo, decidió sorprender a su mejor amigo Marcus con una visita. Subió las escaleras del apartamento de Marcus, llevando un paquete de 6 cervezas, con la esperanza de pasar una noche de distracción. Lo que encontró en cambio destrozó su mundo. La puerta no estaba cerrada. El sonido de una risa se escuchó, seguido por algo mucho más íntimo. Isen se quedó paralizado, la confusión se retorcía en su pecho. Empujó la puerta y los vio. Su esposa, Vanessa, enredada en las sábanas con Marcus, sus cuerpos entrelazados en traición. La cerveza se le resbaló de las manos a Isen y las latas se estrellaron y rodaron por el piso de madera. Por un momento, la habitación quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Isen. Vanessa ni siquiera parecía avergonzada. Se envolvió en la manta y se burló. Al menos es un hombre de verdad, Isen. Quizás esto finalmente te enseñe que el amor no paga las cuentas. Esa fue la noche en que el corazón de Isen se rompió. Y sin embargo, eso fue solo el comienzo de una historia que daría giros y vueltas en maneras que Vanessa nunca podría predecir. Porque mientras ella creía que había progresado, la vida estaba preparando silenciosamente una lección que la dejaría pidiendo clemencia. Isen se quedó congelado en la puerta de ese apartamento, con el pecho golpeando como un tambor contra sus costillas. La mujer a la que le había prometido eterna eternidad y el amigo en quien había confiado su vida ahora estaban unidos por la traición. Quería gritar, destrozar el lugar, pero lo único que salió fue un susurro entrecortado. ¿Por qué? ¿Por qué me harías esto, Vanessa? ¿A nosotros? Sus ojos, una vez suaves por el amor, ahora eran agudos por el desdén. ¿Por qué, Isen? Estoy cansada de vivir con un hombre que no puede proveer. No me inscribí para esto, merezco algo mejor y Marcus lo entiende. Al principio, Marcus se sentó en silencio, con una media sonrisa culpable en sus labios. Pero cuando la mirada de Isen se dirigió hacia él,
Con los ojos húmedos de incredulidad, Marcus se encogió de hombros. No planeé que esto pasara, hombre. Pero la verdad es que Vanessa y yo queremos estar juntos. Las palabras se sintieron como una espada que se clavaba más profundamente en el pecho de Isen. Esa noche, Isen no discutió. Él no peleó. Él simplemente se dio la vuelta y se alejó. Las luces de la ciudad se desdibujaban entre las lágrimas que no quería que nadie viera. Pero en ese silencio, algo dentro de él se endureció. Las semanas que siguieron fueron nada menos que una pesadilla. Vanessa empacó sus cosas sin dudarlo. Ella no derramó una lágrima, no ofreció ninguna disculpa. En lugar de eso, presentó la demanda de divorcio como si estuviera tachando un punto de su lista de cosas por hacer. En el juzgado, sus palabras hirieron más profundamente que la traición misma. No queda nada entre nosotros, Isen. Eres un fracaso, y no voy a atar mi vida a un barco que se hunde. Isen intentó suplicar, no por sí mismo, sino por los años que habían compartido. Vanessa, construimos una vida juntos. No puedes tirarlo todo a la basura porque perdí mi trabajo. Las cosas pueden cambiar, lo interrumpió con una risa amarga. Cambiar. Llevas meses sin trabajo. Ya no eres un hombre al que pueda respetar. Ahora estoy enamorada de Marcus y punto. Esas palabras fueron el puntapié inicial que puso fin a su matrimonio. Ella salió con la cabeza en alto mientras Isen se quedó con un apartamento vacío, facturas sin pagar y un silencio que parecía tragarlo por completo. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba a un hombre. Las noches se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El teléfono de Isen casi nunca sonaba. Los amigos que una vez llenaron sus fines de semana desaparecieron, eligiendo bando o simplemente evitando la incomodidad de su matrimonio roto. Cayó en una espiral de desesperación, acosado por preguntas que no podía responder. ¿De verdad era yo tan inútil? ¿Realmente fue tan fácil reemplazarme? Sin embargo, en esa oscuridad, una semilla de determinación comenzó a crecer. Cada correo electrónico de rechazo, cada portazo en una entrevista de trabajo, cada recuerdo de la voz burlona de Vanessa alimentaban algo dentro de Isen. Poco a poco, se dio cuenta de que si se quedaba abajo, su traición lo definiría para siempre. Y en el fondo, una pequeña voz susurró, un día se arrepentirán de esto. Vanessa, mientras tanto, estaba ocupada exhibiendo su nueva vida con Marcus. Las publicaciones en las redes sociales los mostraron cenando en restaurantes que Isen antes no podía pagar y vacacionando en lugares a los que Isen solo había soñado llevarla. Para los extraños, parecían una pareja perfecta. Pero detrás de las cortinas ya se estaban formando grietas. Grietas que Vanessa se negaba a ver porque, aunque creía que había escapado de la pobreza en busca de comodidad, no tenía idea de que estaba cayendo en una trampa que ella misma había creado. Los primeros meses después del divorcio fueron los más difíciles de la vida de Isen. Su apartamento parecía más una celda de prisión que un hogar. El sofá donde Vanessa solía acurrucarse a su lado ahora era un espacio frío y vacío. Incluso el aroma de su perfume persistía en las cortinas, un cruel recordatorio de la vida que se había escapado. Algunas noches se sentaba en la oscuridad mirando la pared, repitiendo sus palabras. Eres un fracaso. Merezco algo mejor. Resonaron como una maldición, arrastrándolo hacia una mayor desesperación. Hubo momentos en que casi se dio por vencido. Los momentos en los que sentía que desaparecer sería más fácil que soportar la humillación. Pero una mañana, cuando la luz del sol atravesó sus persianas, Isen vio su reflejo en el espejo. Su barba estaba descuidada y sus ojos hundidos. Apenas reconoció al hombre que lo miraba fijamente. Ese momento encendió algo dentro de él. Ni ira, ni siquiera venganza, sino una cruda determinación de demostrar, aunque fuera a sí mismo, que valía más que las cenizas de su matrimonio. Comenzó de a poco, se levantaba temprano, iba al gimnasio y leía libros de desarrollo personal que antes se había burlado porque los consideraba inútiles. Aceptó trabajos de los que la mayoría de la gente se burlaría. Turnos de almacén, carpintería freelance, cualquier cosa que genere un sueldo. Cada dólar ganado le recordaba que no había terminado. Cada músculo dolorido susurraba resiliencia.
Las cartas de rechazo seguían llegando espesas y despiadadas. Pero Isen ya no se derrumbó bajo ellos. En lugar de ello, trató cada no como un trampolín hacia el sí final. Y entonces surgió la oportunidad. Un ex colega de la empresa constructora se puso en contacto con Isen y le ofreció un contrato a corto plazo para un proyecto importante. Isen se dedicó por completo al trabajo y sus habilidades y dedicación rápidamente llamaron la atención de los altos directivos. En cuestión de meses, su contrato se convirtió en algo más permanente. Su reputación de hombre confiable y trabajador se extendió y, por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que recuperaba la confianza. Mientras tanto, la nueva vida de Vanessa con Marcus no era tan dorada como ella había imaginado. Sí, las fotos de Instagram brillaron. Ella con vestidos de diseñador. Marcus mostrando relojes caros. Ambos brindando con copas de champán en bares de azoteas. Para el mundo, parecían una pareja poderosa. Pero detrás de las sonrisas brillantes se escondía una tensión que se agudizaba cada día. Marcus era encantador, pero no era estable. Su dinero llegó en oleadas. Grandes victorias seguidas de pérdidas aplastantes. Jugaba, salía de fiesta y gastaba sin control. Vanessa, que una vez exigió estabilidad a Isen, ahora se encontró defendiendo el estilo de vida errático de Marcus. La misma seguridad por la que había abandonado a Isen se le estaba escapando de las manos. Pero su orgullo no le permitió admitirlo. En lugar de eso, redobló sus esfuerzos, convenciéndose a sí misma de que había elegido al mejor hombre. Al menos Marcus tiene ambición, murmuraba, ignorando el miedo que la carcomía en el pecho al ver sus crecientes muertes. Isen ya no le prestaba atención a Vanessa. La había borrado de su teléfono, la había silenciado en las redes sociales y bloqueado su existencia. Lo que importaba ahora era construir su futuro. Y el destino, como si esperara que resurgiera de las cenizas, estaba a punto de colocar algo extraordinario en su camino. Una oportunidad que no solo cambiaría su cuenta bancaria, sino todo su destino. La llamada se produjo una tarde lluviosa de martes. Isen estaba en su pequeño cubículo de oficina terminando el papeleo para un proyecto de construcción cuando su teléfono vibró con un número desconocido. «¿Señor Cole?», preguntó una voz profesional de mujer. «Sí, le hablo. Soy Clarissa de Midwest Global Corporation. Hemos revisado su currículum y la excelente recomendación de su anterior supervisor. Nos gustaría invitarla a una entrevista final para el puesto de gerente de proyectos». Por un momento, Isen no pudo respirar. Midwest Global no era una empresa más. Era un gigante multinacional con contratos en todo el país. Un puesto directivo allí significaba no solo estabilidad financiera, sino también respeto, influencia y un futuro que nunca pensó que volvería a ver. Esa noche, planchó su único traje bueno hasta que pareció nuevo. De pie frente al espejo, apenas se reconoció. No era el hombre destrozado que Vanessa dejó, sino un hombre más agudo, más firme, más hambriento. La entrevista fue intensa. Los ejecutivos estaban sentados alrededor de una mesa pulida y le disparaban preguntas sobre liderazgo, gestión de crisis y su visión de los proyectos de la empresa. Isen no tartamudeó ni dudó. Cada respuesta vino de las cicatrices de su pasado. Los despidos, las noches de insomnio, las traiciones. Su dolor había forjado la sabiduría y el panel podía verlo. 2 semanas después, llegó la carta de oferta. Isen había sido contratado como gerente de proyectos con un salario muy superior al que había ganado antes. Por primera vez en años, se permitió una sonrisa que no fuera forzada. El mundo parecía haberle dado una segunda oportunidad. Mientras Isen iba subiendo, Vanessa iba en espiral. Al principio, Marcus le había prometido el mundo. Vistas desde el ático, viajes interminables, noches llenas de risas y champán. Pero esas promesas se evaporaron tan rápidamente como el dinero en sus cuentas. Marcus se había vuelto imprudente, apostando miles de dólares, ahogándose en fiestas llenas de alcohol y desapareciendo durante días. Vanessa lo confrontó una noche después de notar retiros de sus ahorros conjuntos. «Marcus, ¿dónde está el dinero? Dijiste que estábamos planeando un futuro. ¿Crees que dejé a mi marido para vivir en el caos?» Marcus sonrió,
reclinándose en el sofá con un vaso de whisky. Relájate, nena. El dinero viene, el dinero va. Querías emoción, ¿verdad? Bueno, esto es todo. Excitación. La palabra ardía en sus oídos. Lo que ella quería era estabilidad, seguridad, las mismas cosas que Isen una vez le dio sin cuestionamientos. Pero el orgullo la mantuvo en silencio. Ella se negó a admitir que había cambiado oro por polvo. Mientras tanto, Isen prosperó. Su primer proyecto en Midwest Global fue un éxito rotundo, ganándose no solo bonificaciones, sino también la admiración de sus colegas. Mejoró su vida silenciosamente, se mudó a un elegante departamento en el centro, compró un auto nuevo y comenzó a invertir inteligentemente. Aún así, nunca hizo alarde de su éxito. Se comportaba con serena dignidad, sin olvidar nunca lo rápido que podía cambiar la vida. Pero los susurros viajan rápido en la ciudad. Una noche, mientras Vanessa navegaba con amargura por las redes sociales, se quedó paralizada. Allí estaba él, Isen, su exmarido, de pie en una gala corporativa con un traje a medida, estrechando manos a los ejecutivos, sonriendo como el hombre que ella siempre había querido que fuera. Se le revolvió el estómago. Por primera vez desde que lo dejó, el arrepentimiento brilló en su pecho. Y ese arrepentimiento estaba a punto de convertirse en algo mucho más devastador. Porque la vida no había terminado de enseñarle la lección a Vanessa. Las grietas en el mundo perfecto de Vanessa se ensancharon hasta convertirse en cañones. Marcus, antes atento y lleno de dulces palabras, se distanció. Se quedó fuera hasta tarde, llegando a casa con olor a alcohol en el aliento y manchas de lápiz labial que no eran de Vanessa. Cuando ella le preguntó, él se rió en su cara. No te quejaste cuando te saqué de ese matrimonio aburrido, Vanessa. Querías un hombre de verdad, y los hombres de verdad no se quedan atados a una sola mujer. Las palabras la calaron más profundamente de lo que ella admitió porque en su corazón, Vanessa sabía que lo había elegido. Había abandonado la lealtad por la emoción, la estabilidad por el caos. Pero el orgullo era su prisión. En lugar de irse, luchó por aferrarse a los restos del afecto de Marcus, convenciéndose de que era mejor que arrastrarse de regreso con Isen. Entonces su salud empezó a traicionarla. Todo empezó con la fatiga, un agotamiento que no podía superar ni siquiera después de largas horas de sueño. Luego vinieron las fiebres, los sudores nocturnos, la pérdida de peso. Las visitas al médico se convirtieron en pruebas interminables. Una tarde, sentada en una habitación blanca y estéril, escuchó el diagnóstico que sumió su mundo en el silencio. Una enfermedad crónica que exigiría tratamiento, paciencia y dinero. La mente de Vanessa daba vueltas. Tratamiento. Apenas podía controlar los impredecibles hábitos de gasto de Marcus. Aún así, se dijo a sí misma que Marcus daría un paso al frente ahora. Seguramente él cuidaría de ella. Seguramente, el hombre por el que lo abandonó todo no la abandonaría a cambio. Pero ella estaba equivocada. La noche que ella se lo contó, Marcus no la consoló. Él no le tomó la mano. Se sirvió otra copa y murmuró, ¿y qué? ¿Se supone que ahora tengo que hacer de enfermero? No me apunté a eso. Vanessa lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Marcus, te necesito. El médico dijo, necesitaré tratamiento, y no será barato. Exactamente, espetó. No será barato, y no pienso malgastar mi dinero cuidando a una mujer enferma. ¿Crees que trabajé tan duro solo para gastarlo en facturas del hospital? Sus palabras la destrozaron. El hombre por el que había traicionado a su marido ahora la trataba como una carga. A medida que su enfermedad empeoraba, la crueldad de Marcus se intensificaba. Dejó de venir a casa por completo, a veces desaparecía durante semanas. Las tarjetas de crédito que creía seguras se agotaron repentinamente. Su cuenta de ahorros estaba vacía. Cuando confrontó al banco, descubrió que Marcus había retirado casi todo. El golpe final llegó cuando lo encontró una noche en el vestíbulo de un hotel, abrazando a una mujer más joven. No se inmutó cuando ella entró. No se disculpó. Simplemente sonrió con suficiencia y dijo, ¿sabes qué, Vanessa? Ella no se queja como tú.
La humillación la invadió como ácido. El hombre por el que destruyó su matrimonio no solo la había abandonado, sino que le había robado todo lo que le quedaba. Y ahora, enferma y sin Blanca, se encontraba completamente sola. Mientras tanto, Eisen ascendía. Sus proyectos en Midwest Global llamaban la atención en toda la industria. Lo invitaban a conferencias, le ofrecían puestos de liderazgo y su red de contactos se expandía. La vida finalmente había recompensado su resiliencia. Y aunque rara vez pensaba en Vanessa, el destino los estaba uniendo de nuevo. Porque Vanessa, debilitada y desesperada, estaba a punto de llamar a la misma puerta que una vez cerró de golpe. La noche que Vanessa decidió buscar a Eisen, la ciudad estaba empapada de lluvia. Su fino abrigo se aferraba a su frágil cuerpo, y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. La mujer que una vez caminó con la cabeza en alto, burlándose de las dificultades de Eisen, ahora cojeaba por las calles, temblando de malestar y vergüenza. Había ensayado las palabras en su mente miles de veces. Cometí un error. Lo siento. Te necesito. Pero por mucho que las moldeara, sonaban vacías, patéticas. Aún así, la desesperación la impulsaba a seguir adelante. Marcus se había ido, sus ahorros se habían agotado, sus supuestos amigos habían desaparecido. Eisen era su única esperanza. Cuando finalmente llegó a la puerta de su apartamento, un complejo elegante y moderno que sabía que nunca podría permitirse, le temblaron las manos al pulsar el timbre. Momentos después, la puerta se abrió. Eisen estaba allí, más alto de alguna manera, vestido con una camisa a medida, con la mirada tranquila y firme. Por un instante, Vanessa casi no lo reconoció. Este no era el hombre al que había dejado destrozado. Este era alguien renacido. Vanessa. Su voz era plana, cautelosa. Le temblaban los labios. Eisen. No tenía a dónde ir. Dentro de su cálido y espacioso apartamento, los ojos de Vanessa recorrieron el lugar con incredulidad. Los muebles pulidos, la vista del horizonte de la ciudad, el sutil aroma del éxito. Era todo lo que una vez afirmó desear. Se sentó en el borde de su sofá, temblando, mientras Eisen permanecía de pie. Cruzaron los brazos. El silencio entre ellos era denso, lleno de recuerdos que ninguno se atrevía a expresar. Finalmente, se derrumbó. Eisen, me equivoqué. Fui ciega, egoísta. Pensé que Marcus podía darme más, pero me destruyó. Me lo quitó todo. Y ahora estoy enferma. Los médicos dicen que necesito tratamiento, pero no puedo hacerlo sola. Su voz se quebró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, Eisen, perdóname. Te necesito. Eisen tensó la mandíbula. La miró, no con odio, sino con algo. Más frío. Desapego. Vanessa, dijo lentamente. ¿Recuerdas la noche que te encontré con Marcus? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Tragó saliva con dificultad, asintiendo levemente. Dijiste que era un fracaso, que no era un hombre de verdad, que merecías algo mejor. Sus ojos se clavaron en los de ella y saliste sin mirar atrás. Los sollozos de Vanessa se hicieron más fuertes. Ella le tomó la mano, pero él retrocedió. Eisen, me equivoqué. Fui estúpida, estaba enfadada. Por favor, ¿no podemos empezar de nuevo? Seré mejor. Lo juro. Negó con la cabeza. No, Vanessa. He construido una vida sin ti. Me he reconstruido desde cero sin tu amor, sin tu apoyo. Y no la echaré a perder dejándote volver solo porque ahora te arrepientas de tus decisiones. Su rostro se arrugó, su cuerpo tembló. ¿Entonces no me ayudarás? La voz de Eisen era firme pero firme. Deseo que sanes, Vanessa. De verdad. Pero no soy tu red de seguridad. No soy el hombre al que puedas recurrir cuando el mundo se vuelva en tu contra. En ese momento, la verdad la golpeó más fuerte que cualquier traición que Marcus le hubiera infligido. Eisen se había ido, y también su última oportunidad de redención. Después de esa noche, Eisen no volvió a saber nada de Vanessa. Salió de su apartamento con la lluvia aún pegada a su cabello, con los hombros hundidos como una mujer que carga con el peso del mundo.
Él se quedó junto a la ventana mientras ella desaparecía en la oscura calle de abajo. Una parte de él estaba cargada de recuerdos. Otra parte aliviada de que un capítulo finalmente se había cerrado. Para Eisen, la vida seguía adelante. Midwest Global pronto lo ascendió de nuevo, esta vez a gerente senior de proyectos. Su nombre tenía peso en las salas de juntas. Su liderazgo era respetado en toda la industria. Viajó a ciudades que antes solo había soñado visitar, conectando con ejecutivos, acumulando riqueza e influencia. Pero más allá de los títulos y los sueldos, lo que más le importaba a Eisen era la paz. Se había reconstruido no por venganza, sino por libertad, por la serena dignidad de saber que podía valerse por sí mismo. El mundo de Vanessa, sin embargo, se deshizo hilo a hilo. Marcus había desaparecido por completo. Ni llamadas, ni disculpas, ni rastro, salvo la deuda que dejó atrás. Le llegaron rumores de que vivía en el extranjero con otra mujer, presumiendo de su último dinero como si nunca hubiera existido. Sola en su pequeño apartamento alquilado, Vanessa contemplaba la pintura descascarada de las paredes y la pila de facturas médicas sin pagar que crecía cada mes. Su enfermedad la dejaba demasiado débil para trabajar largas horas. Amigos, a quienes una vez presumió de su vida perfecta, ya no respondían a sus llamadas. Algunos por las noches, se sentaba junto a la ventana a mirar las fotos de Eisen en línea. Allí estaba, sonriendo en las galas corporativas, de pie junto a colegas que lo admiraban, luciendo más saludable, más fuerte, más feliz. Cada imagen era una puñalada en su orgullo. Se había burlado de él cuando estaba en su peor momento, y ahora, cuando más lo necesitaba, estaba fuera de su alcance. Una noche, atormentada por la fiebre, Vanessa se susurró a sí misma: cambié mi vida por una mentira. Pensó en el día en que Eisen perdió su trabajo. Qué rápido lo había juzgado, como había elegido las promesas vacías de Marcus por sobre un hombre que una vez había sido su lugar seguro. No fue solo Marcus quien la traicionó. Fue su propia impaciencia, su propia codicia, su propio orgullo. La ironía era insoportable. Ella había dejado a Eisen porque él perdió su trabajo. Ahora él había llegado más alto que nunca, mientras que ella era la que estaba rota, sin trabajo y enferma. Eisen, por su parte, nunca se regodeó. Cuando conocidos mutuos susurraban chismes sobre el declive de Vanessa, él nunca les prestó atención. Él simplemente asintió y siguió adelante. Para él, el pasado estaba enterrado. Pero a veces, tarde por la noche, se sentaba solo y reflexionaba, no con amargura, sino con claridad. La traición casi lo había destruido, pero también lo había reconstruido. El dolor lo había obligado a crecer de una manera que la comodidad nunca pudo. Y tal vez esa fue la lección que la vida había grabado en su historia. Algunas personas están destinadas a ser capítulos, no el libro completo. Pero antes de que la historia terminara, el destino tenía reservado un último giro. Un encuentro final que dejaría a Eisen y Vanessa cara a cara con las decisiones que definieron sus vidas. Meses después, Eisen asistió a un evento de recaudación de fondos benéfico organizado por Midwest Global. El salón de baile brillaba con candelabros, hombres con trajes, mujeres con vestidos, las conversaciones fluían como un buen vino. Eisen se relacionaba con los ejecutivos, sonriendo con facilidad y con una postura segura. Fue allí, entre el brillo y la música, que el destino le dio su giro final. Al otro lado de la habitación, cerca de la entrada, se encontraba una figura que no esperaba volver a ver jamás. Vanessa. Ella estaba más delgada de lo que recordaba, su piel una vez radiante estaba pálida, sus ojos soportaban el peso de las noches de insomnio. La mujer glamurosa que una vez se burló de sus luchas ahora vestía de manera sencilla, casi modesta, como alguien tratando de integrarse a un mundo al que ya no pertenecía. Por un momento, el pecho de Eisen se apretó, no con anhelo, sino con una punzada de humanidad. Ella parecía tan fuera de lugar, tan frágil. Sus miradas se cruzaron. Lentamente, caminó hacia él, con cada paso cuidadoso, como si temiera que la tierra pudiera tragársela. Cuando se detuvo frente a él, sus labios temblaron. Eisen, solo quería darte las gracias por esa noche.
No me cerraste la puerta en la cara. Podrías haberlo hecho, y quizá deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste. La expresión de Isen era ilegible. Vanessa, ella negó con la cabeza rápidamente. No te preocupes. No estoy aquí para mendigar otra vez. Sé que es demasiado tarde. Solo necesitaba que supieras que me arrepiento de todo, de cada decisión que tomé. Perderte fue el peor error de mi vida. Su voz se quebró mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Y vivo con eso todos los días. La habitación que los rodeaba pareció desvanecerse. Durante un largo momento, Isen simplemente la estudió. Esta mujer que una vez lo rompió, y que ahora estaba rota ella misma. Finalmente, habló, con un tono suave pero firme. Vanessa, todos tomamos decisiones. Algunas decisiones nos construyen, otras nos destruyen. Pero el arrepentimiento no borra el pasado. Solo nos recuerda lo que hemos perdido. Ella bajó la mirada y asintió en silencio. Entonces, con una fuerza inesperada, susurró, espero que encuentres a alguien que vea tu valor, Isen. Alguien que nunca cometa el error que yo cometí. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, desvaneciéndose entre la multitud brillante. Isen no la detuvo esta vez. No hizo falta. Sus palabras no eran una súplica por otra oportunidad. Eran su confesión, su rendición. Esa noche, mientras Isen estaba junto al balcón con vistas a las luces de la ciudad, respiró el aire fresco de la noche. Las cicatrices de la traición aún formaban parte de él, pero ya no lo definían. Había aprendido la verdad más dura de todas. A veces el amor no basta. A veces la lealtad importa más que la pasión, y la confianza vale más que el oro. Vanessa se había arriesgado con la traición y lo había perdido todo. Isen había soportado el fuego del desamor y había salido fortalecido. Y la lección era clara: nunca midas el valor de una persona por lo que tiene en un momento de debilidad. La verdadera fuerza no se basa en la riqueza ni el estatus. Se basa en la lealtad, la paciencia y el amor que perdura. Incluso cuando llegan las tormentas. Isen se apartó de las luces de la ciudad y regresó al salón de baile, listo para la vida que aún se desplegaba ante él. Una vida que ninguna traición podría robarle.